Buenas noches con todos. No se escuchaba mi audio, tuve que reiniciar. Bien, buenas noches con todos nuevamente. Soy la licenciada Mila Rodríguez Sagástegui, soy especialista en salud ocupacional. Em, Tengo también la maestría en salud pública y bueno, el día de hoy nos corresponde tocar el módulo con respecto a audiología ocupacional, ¿sí? Eh, Ahorita estoy justo abriendo permítame un minuto para compartirles. Ok. Si podrían, por favor, colocarme para poder compartir. No puedo compartir. Ya está. Ya está, Ahora licenciada. sí, gracias. Muy bien. Listo. Ahí está, entonces. Sí, vamos a tocar el tema de audiología ocupacional. Posiblemente, pues, en algún momento, nosotros como enfermeros, sí, desempeñándonos en el área de salud ocupacional, ¿no? En la especialidad de salud ocupacional, pues vamos a tocar esta prueba funcional, ¿no? Que es parte del examen médico ocupacional, que permite, pues, complementar, digamos, el estado de salud en el que se encuentra el paciente, ¿no? Tenemos que ver, es necesario para que un trabajador ingrese a laborar, es necesario para que un trabajador, si ya está laborando varios años en la empresa de manera periódica, ver cómo está, ¿no? En la parte audiológica. Y obviamente ver si es que está más todavía pues expuesto a ruido laboral, pues definitivamente es importantísimo. ¿Ah? Entonces, dentro de ello, la audiología ocupacional nos dice que es una disciplina de la salud, se encarga de estudiar y atender, pues, y proponer ciertas soluciones a problemas auditivos. ¿Ok? Muy bien, dentro de las vertientes profesionales tenemos a nivel médico, ¿sí? Donde se da el diagnóstico específicamente, a nivel técnico, cuando se toma la audiometría, ¿sí? Y educativo en sentido de la prevención de posibles enfermedades del oído, ¿sí? De tipo laboral y obviamente la prevención en el cuidado, ¿sí? Bien, para eso nosotros tenemos que conocer nuestra anatomía y fisiología del oído, ¿sí? El protagonista acá es nuestro sistema auditivo, es un conjunto de órganos, estructuras que obviamente va a cumplir por procesos fisiológicos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esto, que nuestro oído, sí, interno, la mayor parte de la estructura oído medio interno está detrás del hueso temporal específico. Entonces, por eso es importante que cuando hacemos la anamnesis preguntamos, ¿no? Si es que el trabajador ha tenido algún golpe en la cabeza, dónde específicamente, y si ha sido en la zona temporal, se va a ver muchas veces reflejado en la audiometría. Bien, entonces, ¿cómo es que se da este mecanismo? Sabemos bien que ingresa el sonido, ¿no? Por el pabellón auricular, ingresa, ¿sí? Es atrapado, ¿sí? Conducido a través del conducto auditivo externo mediante las vellosidades, ¿sí? Y es obviamente un proceso náutico el que se da ahí. Pasa, ¿sí? Genera un movimiento vibratorio a través del tímpano, ¿sí? Ya entra al oído medio, ¿sí? Y se da un proceso mecánico, ¿sí? El tímpano estimula a los huesecillos, ¿sí? A los huesecillos, específicamente el martillo, yunque y estribo, y posterior a ello estimula también esos movimientos vibratorios a la ventana oval, ¿sí? Esta ventana oval también vibra y dándose este proceso mecánico, ¿no? De cada una de las estructuras, va a estimular al caracol específicamente, ¿no? Donde se va a producir una serie de sustancias que ya específicamente es el oído interno, ¿sí? Donde se da un proceso hidráulico porque se secretan las sustancias y un proceso eléctrico. ¿Por qué? Porque a través de esas sustancias se va a estimular hacia, a ver, por favor, les pido su audio, ¿sí? Ya está.
a través de estas sustancias, pues se estimula y obviamente se produce hacia el nervio, este conducto eléctrico se da hacia el nervio auditivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo es el mecanismo cuando recepcionamos el sonido. ¿Ah? Un sonido normal. Y si es ya un sonido un poquito no deseado, fuerte, ya se convertiría en un ruido. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir viendo los conceptos y las definiciones. Tenemos también la acústica fisiológica, ¿sí? En base al sonido. El sonido específicamente es una alteración física, es una perturbación del medio, es producido por movimiento vibratorio, posee masa y es elástico, ¿sí? Es decir, que se puede, digamos, propagar en sólido, líquido y gaseoso, pero no se propaga en el vacío, ¿ok? Dentro de las características del sonido es importante que nosotros tengamos es la frecuencia y la intensidad. La frecuencia en base a su unidad base es el tono expresado en hertz y la intensidad pues es su unidad de base es el volumen expresado en decibeles. También tenemos otro de los conceptos importantes que son las frecuencias que vamos a ver nosotros en nuestro audiograma. Es la magnitud, nos dice que mide el número de repeticiones por una unidad de tiempo, ¿sí? Específica. Es el número o el ciclo que se da por segundo, el número de ondas en una unidad de tiempo. Dentro de estas características de la frecuencia se expresa en hertz, ¿sí? Normalmente nosotros escuchamos entre 20 a 20.000 hertz al nacer. En la etapa adulta, pues se disminuye ese rango a 40 y 12.000 hertz. La comunicación que nosotros tenemos con otras personas va desde los 20 hertz a los 4.000 hertz. ¿Sí? El daño, y eso es importantísimo que lo conozcamos, el daño que se produce cuando la persona está expuesta a ruido laboral diario, 8 horas, ¿verdad? De manera, por un largo periodo de tiempo, de años, el daño en la primera frecuencia que cae, la primera frecuencia que disminuye es la de 4.000 Hz. Luego jala la 3.000 y luego jala la 6.000 Hz. En un monitoreo audiométrico, ¿sí? Pues se mide entre 500 a 6.000 Hz. La única frecuencia en que escuchamos igual que en la naturaleza es a nivel de 1.000 Hz, ¿ya? Datos importantes que deberíamos conocer. Ahora, las frecuencias pueden ser altas y bajas. La frecuencia alta, como ustedes pueden observar en la diapositiva, son ondas pues, que están consecutivas, el periodo de tiempo es corto, ¿sí? Mientras que las ondas bajas, la onda es más espaciada, el periodo de tiempo es un poquito más extenso y es más lento, ¿no? Bien, dentro de la distribución del sonido, ¿sí? Por frecuencias, el acústico, dijimos, normal 20 Hz a 20.000 Hz. Infrasonido baja, es debajo los 20 Hz. Y el ultrasonido es obviamente más allá de los 20.000 Hz. Pero ¿quiénes escuchan a este nivel? Por ejemplo, las personas normal escuchamos entre 20 y 20.000 Hz. Eso nos queda claro. Pero aquellos animales o seres que escuchan bajo los 20 Hz son que pues, se da en los infrasonidos, son por ejemplo los elefantes y los topos. Y los ultrasonidos, ya un poquito más allá de los 20.000, ¿sí? Los perritos, los gatos, y más allá todavía que llega a 160.000, ¿no? Es un ultrasonido, ya los delfines, los murciélagos, ¿no? Ahora, los umbrales de la audición, específicamente en el área conversacional o en el área del lenguaje, dijimos que era desde los 250 a los 2.000 Hz, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué niveles de sonido encontramos para que ustedes más o menos vean cómo es que nosotros escuchamos o algún sonido de algún equipo, a qué nivel o qué decibeles está? Por ejemplo, en una habitación tranquila, ¿sí? Donde hay unas personas quizás conversando, una conversación tranquila, ¿no?
puede llegar entre 40 a 60 decibeles, mientras que el tráfico de la ciudad o una cámara de presión puede llegar a 70, una conversación un poquito ya con levantando la voz puede llegar a 80 decibeles, una motocicleta a 90, una sierra eléctrica a 95, un helicóptero a 100 decibeles, ya obviamente tenemos que usar protección auditiva, ¿no? Más allá de los 90, ya tenemos que, 85, perdón, tenemos que utilizar protección auditiva. Por ejemplo, aquellas personas que están en contacto con avión, ¿sí? Con los aviones, llegan a 105 decibeles, la motonieve también, ¿sí? 110 decibeles, incluso el llanto de un bebé, ¿sí? O un jet ski también puede llegar a 115 decibeles, ¿sí? Un concierto de rock puede llegar a 120 decibeles, una sirena de tren, una alarma contra incendios llega a 125 decibeles, un disparo nos dice, un despegue de un avión llega a los 140 decibeles, ¿no? Entonces son, obviamente, aquellas personas que trabajan con estos equipos, con estos materiales, tienen que utilizar su protección auditiva. Ahora, cuando ya el sonido se vuelve indeseable, un sonido perturbador, fastidioso, que obviamente no es cómodo, ya según la Organización Internacional del Trabajo, se convierte en un ruido. Es un sonido, lo define, sí, la OIT como un sonido indeseable. Muy bien, podemos tener ruidos continuos, ruidos intermitentes, ruidos impulsivos, incluso de impacto llamados también. El ruido continuo, obviamente puede ser, por ejemplo, o por un taller textil, ¿no? De manera permanente, continuo, ¿no? El ruido intermitente, por ejemplo, nos dice una máquina que se utiliza para el lavado con chorro de arena, ¿sí? El ruido impulsivo o de impacto cuando se taladra o cuando se martilla, ¿ok? Hay algunos de los niveles también en decibeles. Y lo que nos dice el Decreto Supremo número 055/2010, ¿sí? ¿Cuándo es que, o el tiempo de exposición, ¿sí? Que se tiene que tener en cuenta en el trabajador? 82 decibeles, solo el trabajador puede exponerse 16 horas al día. 85 decibeles, 8 horas al día. 88 decibeles, 4 horas al día. 91 decibeles, 1 hora y media al día. 94 decibeles, ¿sí? 1 hora al día. 97 decibeles, media hora al día. 100 decibeles, un cuarto de hora al día. Entonces ahí ya tenemos, la norma lo dice. Si el trabajador no puede, si está trabajando a 100 decibeles, no puede exponerse más de 8 horas, o sea, es un cuarto de hora nada más. Así esté con su protección auditiva. ¿Ok? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta y todo eso se tiene en cuenta cuando se hace todo un seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? Mientras aumentan los decibeles, tiene que disminuir el tiempo de exposición. Ahora, ¿qué es lo que produce el ruido? El ruido tiene efectos específicamente auditivos y extraauditivos. En los efectos auditivos vamos a tener que puede producir un accidente laboral, ¿no? Y por ende un trauma acústico, o a la larga, digamos, la exposición por varios años produce una enfermedad profesional, que es la hipoacusia inducida por ruido, IR, ¿verdad? Y los efectos extraauditivos tenemos de tipo psíquicos o psicológicos que producen malestar en la persona, ¿no? Y sistémicos a nivel pues, cardiovascular, a nivel del sistema nervioso, digestivo y bioquímico. Ahí están los principales efectos del ruido. Puede generar también un trauma acústico, como les había dicho, ¿no? Por impacto, por una explosión, etcétera, ¿no? Y muchas veces rompe la membrana timpánica, ¿no? Produce un daño más permanente ahí. La hipoacusia inducida por ruido también es justamente lo que les estaba mencionando, es por la exposición a ruido de manera constante, permanente, y quizás muchas veces no hay protección auditiva. Ahora bien, ya nos vamos a centrar en la audiometría específica, la medición de la audición. ¿En qué consiste la audiometría? Específicamente nosotros denominamos audiometría tonal, ¿sí? Aquel examen que tiene por objeto, pues, diagnosticar o identificar, ¿sí? Ciertas alteraciones que tiene la persona con respecto a su audición, ¿sí? Que se anotan en un audiograma,
y obviamente se tiene que interpretar, ¿sí? Todo esto en base, obviamente, a conocimientos, ¿no? Que se tenga en cuenta. Muy bien, este es nuestro audiograma, es un audiograma, el audiograma es universal, o sea, tú lo puedes encontrar en todo el mundo, es el mismo audiograma, ¿ok? Y obviamente este audiograma está dividido, ¿sí? De manera vertical encontramos las frecuencias y de manera horizontal encontramos los decibeles. Esta intersección nos va a permitir, pues, al momento de evaluar, ver si se encuentra bien o mal el trabajador con respecto a la audición. ¿Ok? Eh, el, Ustedes como pueden ver hay un circulito rojo y una X azul. Todo en cuanto a rojo quiere decir que es lado derecho, ¿sí? Y cuando se pinta de color azul es lado izquierdo. El círculo es lado derecho y la X es lado izquierdo, ¿ok? Em, Muy bien, la técnica para tomar una audiometría, sí, específicamente, se empieza en la frecuencia 1000 a nivel de 30 decibeles, por eso lo había colocado a este nivel, ¿sí? 30 decibeles y luego va a disminuir. Si el trabajador te contesta, tú mandas el estímulo, ¿no? Que son como unos timbrecitos. Si el trabajador te contesta, tienes que disminuir 10 decibeles, es decir, tienes que subir acá. Si te contestó, tienes que seguir subiendo 10 decibeles. Si no te contesta, tienes que bajar 5. Así vas a repetir la misma técnica hasta llegar a 8000, ¿sí? Una vez que llegas a 8000, regresas nuevamente a la frecuencia 1000 para comprobar si tomaste bien. Frecuencia 1000, 30 decibeles, vas disminuyendo 10, si te contesta, disminuyes 10 más, si no te contesta, aumenta 5. Puede variar 5 decibeles, 5 más o 5 menos decibeles de lo que te marcó la primera vez. Pero si te marca una diferencia mayor a 10 decibeles, sí es preferible, sí, es decir, a partir de 15 decibeles mayor o igual, sí es preferible volver a tomar la audiometría, porque quiere decir que algo no está bien, ¿sí? Volver a tomar. Si todo está bien, te marcó bien aquí, entonces ya puedes evaluar acá. ¿Sí? Empiezas por 125, 250 y 500. Toda la medición tiene que empezar en 30 decibeles y vas disminuyendo. ¿Ok? Muy bien. Así se toma la audiometría. Muy bien, aquí está la simbología en cuanto a el gráfico, cómo se tiene que colocar. Algunos tienen ya sistema que va directo, tú lo tomas y ya directo se va a la pantalla y ya está pintado de rojo o de azul. ¿Ok? Un círculo, entonces dijimos, un círculo que es, un círculo es para el lado derecho, ¿sí? Un círculo es para el lado derecho, la X es para la vía aérea izquierda, ¿sí? ¿Qué más? Hay estos corchetes, ¿sí? Rojo es para la vía ósea, el corchete azul es para la vía ósea izquierda, ¿sí? Corchete rojo, vía ósea derecha, corchete azul es para la vía ósea izquierda, pero enmascarado en ambos, ¿ya? La vía ósea normal, el rojito, signo menor, es el oído derecho, vía ósea del oído izquierdo es el signo mayor en azul, el triangulito es una vía aérea enmascarada del oído derecho, el cuadradito es una vía aérea enmascarada del oído izquierdo. Hay también umbrales con disconfort y hay unas flechitas hacia abajo cuando no escuchan nada el trabajador. No escuchan nada, se coloca. Ya no, tus decibeles en tu audiómetro ya no te da para más, puedes colocarlo hacia abajo. Muy bien. Esta es la vía aérea, se toma con los audífonos, ¿sí? Que son dos grandes audífonos que abarcan todo el pabellón auricular, ¿sí? Todo el pabellón auricular y que permiten que el sonido no se escape por ningún lado. ¿Sí? Muy bien. La vía ósea, ¿sí? La vía ósea, el anterior fue vía aérea, esta es vía ósea. La vía ósea utilizamos una vincha ósea, solamente se utiliza la vincha ósea, se retiran los audífonos, se coloca la vinchita ósea, ¿sí?
que genera sonidos vibratorios. Igual, la vía ósea igual se toma, igual empezamos en 30, vamos disminuyendo en 10 y así hasta que te conteste, una vez que te contestó o no te contestas, aumenta 5, ¿ya? Igual, esta vinchita ósea se coloca de manera cruzada, ¿no? Depende del oído que vas a evaluar, el que está disminuido. Solo tomamos vía ósea cuando el oído está disminuido, ¿ok? Cuando está normal, no. Muy bien. Tenemos tipos de audiometrías. Vamos a encontrar una normoacusia o interpretaciones diagnósticas, ¿sí? Tenemos una normoacusia, que quiere decir que los decibeles, las frecuencias van a ser menor a 30 decibeles, ¿sí? Es decir, que tienen que estar por encima de los 30 decibeles, ¿ok? Tiene que estar puede estar en 25, 20, 15, 10, ¿ok? Esa es una normoacusia. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otra característica? ¿Sí? El conducto auditivo externo tiene que estar permeable, ¿sí? Quiere decir que puede haber mi membrana timpánica, ¿sí? Mi membrana timpánica tengo que verla íntegra posiblemente, ¿sí? Bien. Tenemos otra interpretación diagnóstica, la hipoacusia neurosensorial. Esta hipoacusia neurosensorial es aquella hipoacusia que presentan los trabajadores que están expuestos a ruido laboral, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? La vía aérea, ¿sí? Aquí ustedes pueden observar, esta es la vía aérea, los circulitos, la vía aérea está pegada a la vía ósea, está pegada, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Esta es la vía ósea, por acá está igual, acá está un poquito más arriba, está pegado, ¿sí? Igual acá. Ambos son una hipoacusia neurosensorial. La forma de la hipoacusia neurosensorial es así, como un cerrito. La caída se da a nivel de las frecuencias altas, ¿sí? A nivel de las frecuencias altas, ¿ok? Y la caída, ¿dónde se daba primero? En la 4000, y luego ya va jalando a la 3000, 6000, 8000, luego 2000, y luego ya va jalando, ¿no? A las demás. Cuando obviamente está expuesto a ruido de manera permanente y no utiliza protección auditiva, y aún sigue ahí, ¿no? Muy bien. Tenemos la hipoacusia conductiva. La hipoacusia conductiva, miren la diferencia. Esta es mi vía aérea, ¿sí? Y esta es mi vía ósea. La diferencia es bastante entre vía aérea y vía ósea, a diferencia de la de neurosensorial, que es pegadito, pegadito. No, acá es diferente, acá hay una diferencia bien grande, ¿sí? Mayor o igual a 15 decibeles, o sea, está bastante. Muchas veces la vía ósea la encontramos normal, ¿sí? Es decir, que está normal, miren, está normal, ¿no? 25 decibeles hacia arriba está normal, ¿sí? Y obviamente lo que está caído es la vía aérea, ¿sí? ¿Y dónde cae? ¿Cómo cae? ¿Sí? Cae justamente la vía, las frecuencias graves, ¿sí? Las frecuencias graves. Muchas veces está comprometida la vía conversacional, dijimos de 250 a 2000, está comprometida la vía conversacional. Es decir, este trabajador posiblemente haya, generalmente, las personas que tienen hipoacusia conductiva son los que tienen la membrana timpánica rota, ¿sí? Han tenido una infección de oído y se rompió, o han tenido, por ejemplo, un trauma acústico, se rompió la membrana timpánica, una explosión, se rompió la membrana timpánica y generalmente produce este tipo de interpretación, ¿sí? Se da esa audiometría. Y los trabajadores hay que tener bastante cuidado al respecto porque puede dársela los casos, ¿no? Y obviamente tienen que tener también su protección auditiva si se expone a ruido. Eso va a depender de la empresa. Y la hipoacusia mixta es obviamente la combinación de la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial. Es decir, que vamos a encontrar una hipoacusia conductiva en las frecuencias graves, ¿sí? Va a haber una diferencia y las agudas va a estar pegadito, 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 ¿no? Entonces, ese es ahí como ven particularmente las anteriores son audiometrías que he tomado en algún momento y lo que me ha tocado pues ver, ¿no? Pero sí,
ahí conseguí una imagen para que ustedes más o menos vean, si no he tenido la oportunidad de tener una mixta, pero sí ocurre en algún momento. ¿Cuándo sucede eso? Cuando quizás el trabajador ha tenido una hipoacusia, perdón, una perforación de oído, pero también se expone a ruido laboral. Entonces hay una combinación ahí, por eso es que se da y obviamente esos trabajadores no te escuchan cuando tú le hablas, ¿no? Entonces tienes que hablarle un poco más alto, etcétera, ¿ya? Hay que tener mayor cuidado. Según clasificación nacional, ¿sí? Audición normal de 0 a 25 decibeles, de 26 a 40 una hipoacusia leve, ya le vamos dando un nivel, ¿sí? Vamos dándole un nivel de 41 a 55 decibeles, una hipoacusia moderada, de 56 a 70 una hipoacusia moderada severa, de 71 a 90 severa, y mayor a 90 ya es una hipoacusia profunda. Aquí un gráfico para que ustedes más o menos identifiquen. La hipoacusia conductiva o de conducción está afectando el oído externo y el oído medio, ¿sí? Mientras que la hipoacusia neurosensorial se afecta el oído interno y el nervio auditivo. Ya ambas, si tienen el trabajador, la persona tiene ambos, es una hipoacusia mixta. Debemos tener en cuenta que es un disimulador y un simulador en algún momento, si se les da la oportunidad de evaluar, ¿sí? La persona que disimula es aquella persona que no escucha, pero que disimula escuchar, ¿sí? Por ejemplo, aquellos trabajadores que saben que están disminuidos su audición, se van a pasar un examen médico preocupacional y ellos marcan, siguen marcando, ¿no? El pulsor, siguen marcando, marcan, pero no están escuchando, ¿ok? Disimula. Mientras que el simulador es aquella persona que sí escucha, pero que simula no escuchar, ¿ok? Por ejemplo, aquellos trabajadores que salen mal de la empresa, quieren salir o están en examen periódico, hasta periódico puede ser, simplemente ellos están escuchando el timbre, el pitillo, ¿no? El que se le envía, pero ellos no quieren, no se les da pues de presionar el pulsor o de levantar la mano, ¿no? Cuando escuchan, entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de trabajadores, con ese tipo de pacientes. Nosotros tenemos que tener bastante tino, bastante ojo y obviamente conversar bastante y dar las indicaciones específicas al momento que pasen el examen médico, ¿ya? Bien, por ejemplo acá tenemos para que ustedes vayan observando, esto es una hipoacusia neurosensorial en ambos oídos, ¿sí? Si ustedes ven la forma, es una caída, así como un cerrito, ¿sí? Las caídas son en las frecuencias agudas, ¿ya? Y la vía aérea está pegada a la vía ósea, ¿sí? Podemos observar, está pegada, lo mucho, la diferencia es de 10 decibeles, es poquísimo, o nada, ¿sí? Y ¿qué nivel está? En este caso, según clasificación nacional, nos dice, vamos a tener que ver la mayor caída, ¿sí? Sería en este caso severa, ¿ok? En ambos oídos. Y podríamos decir que es una hipoacusia neurosensorial severa bilateral, ¿ok? ¿Ya? Aquí tenemos otro, el lado derecho, ¿sí? El lado derecho hay una combinación, miren, en ambos oídos. El lado derecho es una hipoacusia conductiva, si ustedes pueden observar, la vía aérea y la vía ósea están separadísimas, ¿sí? Y obviamente, la caída se da en las frecuencias graves, ¿sí? Posiblemente en la vía conversacional, ¿ya? Es una hipoacusia conductiva moderada porque llega hasta 50 decibeles, mientras que en el lado izquierdo tenemos una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Leve todavía porque llega hasta 40 decibeles, la mayor caída, ¿sí? Ya eso ya es por separado, se puede, cuando ambos son iguales ya se puede decir bilateral, pero es como son por separado la interpretación diagnóstica, sí se coloca así. Aquí tenemos tenemos la hipoacusia en el lado derecho una neurosensorial, ¿sí? Una hipoacusia neurosensorial severa en oído derecho y la izquierda tenemos una profunda porque pasó los 100 decibeles, ¿sí? Pasó los 100 decibeles. Entonces, por ende, ¿sí? Por ende,
pues amerita, ¿no? Un trabajador que tiene bastante exposición o ha tenido bastante exposición posiblemente, ¿no? Y ha perdido ese tipo de audición. Muy bien, tenemos el lado derecho, acá, oído derecho. Tenemos el lado derecho, es una normoacusia, ¿sí? Se dan cuenta, está normal, no hay toma de vía ósea, ¿sí? Porque no está alterado, ¿ok? No hay toma de solamente se toma la vía aérea. Y en el lado izquierdo, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos una hipoacusia neurosensorial también. Está pegadito, pero si se dan cuenta ustedes y fijan bien, bueno, está en otro color porque ya el sistema lo arrojó así, pero acá hay una flechita hacia abajo. Hay una flechita hacia abajo y esa flechita, ¿no? Es decir, que no te escucha. Posiblemente esto esté más abajo la vía ósea, pero como el audiómetro tiene esta capacidad y llega hasta ahí nada más, nos permite llegar hasta ese nivel. ¿Ok? Bien. Una hipoacusia neurosensorial también, sí, profunda. De este lado también tenemos del lado derecho una profunda, posiblemente conductiva profunda, posiblemente, pero la forma es neurosensorial la forma. Ahí quizás hubo el audiómetro ya no te llega más, ¿no? Quizás esté más pegado, mira, está enmascarada la vía aérea, está enmascarada la vía ósea, ¿no? Ya posiblemente sea una apofosis, cuando no te escuchan ya, está prácticamente sordo de ese lado. Y en el lado izquierdo está normal, puede dársela. Muy bien. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar nuestro procedimiento en, en audiometría, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ciertos indicadores o procesos antes de una atención. Primero tenemos que verificar la operatividad de los equipos y los insumos del ambiente. Tenemos que ver el audiómetro, cómo está, los audífonos, el micrófono, la cabina audiométrica. ¿Sí? Tenemos que ver que todo esté operativo, que se escuche bien. Y para esto nosotros, ahí tenemos los audiómetros, los diferentes modelos que posiblemente en algún momento, si ustedes laboran, son diferentes marcas, sí, modelos. Tenemos la cabina audiométrica también. Tenemos que hacerlo, ¿cómo comprobamos? Mediante una verificación de la calibración, ¿sí? Recomendable, la calibración tiene que ser subjetiva, diaria, ¿sí? 3 oídos patrones, pueden ser 2. Los mismos compañeros de trabajo que está normal su audición, obviamente podemos tomarle como patrón, ¿no? Para que puedas nosotros ver si es que mi audiómetro, mis audífonos están en buen estado, mi cabina está en buen estado, ¿sí? Y una calibración objetiva. Es una calibración subjetiva cuando lo realizas con las personas normoacúsicas y objetiva cuando se hace de manera anual. Una empresa viene con su sonómetro y viene, mide todo tu ambiente, este, mide tu cabina, también hace la medición, lleva tu audiómetro posiblemente para que haga la calibración, ¿ya? Y te entregan un certificado. Ese certificado tienes que guardarlo, ¿sí? Es un documento valioso, incluso se debe mostrar, ¿sí? Incluso se coloca muchas veces en la pared, ¿sí? Se enmarca que está cumpliendo con las calibraciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo se realiza el procedimiento? Se realiza, obviamente, primero recepcionando al usuario, presentándose, explicándose de qué consiste el área, cuál es el proceso que se realiza, el procedimiento. ¿Sí? Se explica cómo se va a realizar la atención, cómo se realiza la técnica. ¿Sí? Le dice, señor, buenos días, se encuentra en el área de audiometría, vamos a realizarle una medición, vamos a ver cómo están sus oídos. Y empiezo con las preguntas, ¿sí? Vamos a preguntarle cómo está, si escucha bien o tiene alguna problema en la audición. Empezamos a preguntarle si ha realizado servicio militar, si la familia ha presentado, quizás hay algún familiar que está sordito, o si ha tenido algún golpe en la cabeza, si escucha música con audífonos,
si se ha expuesto o ha tomado medicamentos, digamos, tratamiento antibiótico u otro tipo de medicamentos mayor a 15 días, si ha tenido alguna infección en el oído, y todo eso se detalla y se escribe. Si tenemos en sistema, lo marcamos nada más, pero si no, tenemos que tipearlo o escribirlo. Ahora, tenemos que preguntarle síntomas actuales. Señor, ¿ha tenido alguna disminución de la audición? ¿Siente que está disminuido su oído? ¿Se está con dolor de oídos? ¿Está resfriado? ¿Siente zumbidos? Ahorita, lo que usted está sintiendo. Mareos o está quizás en una transición de una infección de oído. Entonces, cuando ya tienen una infección de oído, no puedo evaluar. ¿Sí? El trabajador tiene que esperar, ¿ya? Muy bien, ahí están algunos de las preguntas, ¿sí? También tengo que preguntarle si es que se ha expuesto a ruido, ¿cuánto tiempo? Sí, yo vengo trabajando, señorita, 10 años, 15 años, sí, me he puesto mis tapones, sí, a veces pues todo eso se valora y se escribe en la historia clínica, porque es importante, porque si arroja un diagnóstico, una interpretación diagnóstica de consideración, entonces ya ese es tu aval de que hiciste la entrevista de manera adecuada y obviamente fundamenta la interpretación diagnóstico, el diagnóstico que tiene el trabajador. Ahí les he colocado algunos de los medicamentos que pueden generar disminución de la audición, ya para que ustedes lo tengan. ¿Y qué condiciones tengo que ver? Aquel trabajador que se ha expuesto a ruido extralaboral menor a 14 horas, hay que tener bastante cuidado. El trabajo en ambiente ruidoso, las últimas 14 horas, también no es recomendable tomarle. Salió de trabajar, ha estado con el oído y le tomo la audiometría, no es recomendable. ¿Ok? El consumo de alcohol, de drogas inductores entre las 24 horas también. Trasnochar, dormir menos de 6 horas por la noche también es significativo. Genera una alteración ahí, puede influir en el diagnóstico. Un ratito, por favor. Bien, seguimos. Los síntomas de resfrío también suelen influir, así que hay que tener bastante cuidado. Si el trabajador lo ve ustedes muy congestionado, mejor es evitar tomarle porque no va a salir confiable la audiometría. Y otra de las condiciones cuando recién vienen de viaje también, de altura, también, ¿no? Se tapan los oídos, ¿no? O suben, ¿no? Porque en algún momento he trabajado también en altura y tuve que tomarle la audiometría y llegaban con los oídos también tapados. O sea, hay ese desnivel ahí, no es muy confiable la audiometría. Que el conducto auditivo externo esté permeable, que no esté con tapón, que no exista ningún cuerpo extraño, es importante ahí. O quizás el trabajador también está ansioso, está intranquilo, también eso suele influir. Sí, bueno, en problemas a nivel orofaringeo también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual, ¿no? Lo que les venía diciendo, el resfrío, que esté con la garganta inflamada, etcétera. Y el lavado de oído en las últimas 48 horas. Yo no puedo evaluar a un trabajador que ayer se hizo el lavado de oído. Ustedes saben que hay todo un proceso, obviamente, ¿no? Que se produce al momento de lavar el oído y genera, ¿no? Y obviamente hay que colocar gotitas y el lavado y todo ello, y no es recomendable. Pasado los 2 días, al tercer día ya puedo recién tomar la audiometría, ¿sí? Otro de los procedimientos que también debemos estar capacitados para realizar es la otoscopía, ¿sí? Ahí, como ven la imagen del pabellón auricular hacia arriba, en la parte superior, elevo un poquito hacia arriba y observo que mi conducto auditivo externo esté permeable, que no haya cerumen, tiene que verse reflejada mi membrana timpánica, ¿sí? Con características normales, ¿ok? Bien, ahí está. Hay malformaciones que se presentan a nivel de pabellón auricular, ¿sí? Ahí podemos ver, puede haber agenesia de pabellón, en algún momento me ha tocado evaluar a algún trabajador con agenesia, pero vía aérea no se le tomaba, ¿no? Pero sí vía ósea, porque quizás dentro la estructura interna del oído quizás estaba íntegra, o sea, estaba bien, ¿no? Y sí, estaba normal, la vía ósea me reflejó normal, me arrojó normal. También otohematoma, pericondritis, yo no puedo evaluar con ese tipo de patologías, ¿ya? No se puede evaluar, no te sale confiable.
Bueno, otra de las malformaciones del conducto auditivo externo y los cuerpos extraños también del conducto auditivo externo. ¿Sí? Podemos encontrar tapones, no podemos evaluar con tapón de oído. Tiene que realizarse un lavado de oído el trabajador. Y para eso es necesario, pues, obviamente nosotros realizar bien la otoscopía e indicar. Pasa la otoscopía, sabe que no está con membrana timpánica, está con, perdón, con tapón de oído, no observo la membrana timpánica, entonces tengo que inmediatamente aviso al médico evaluador para que le haga su interconsulta con el otorrino para que le hagan su lavado de oídos. ¿Sí? Luego de 2 días, al tercer día regresa para hacerle el lavado. Igual se procede cuando hay un cuerpo extraño. Igualito. También podemos hallar tímpanos, ¿no? Los tímpanos que están abombados, proceso de infección, ¿sí? Por ejemplo, ahí observan una membrana timpánica total, ¿no? Perforada, ¿sí? Normal, ahí sí se puede evaluar, ¿no? Pero cuando están pasando por un proceso infeccioso, no puedo evaluar, ¿sí? Una timpanoesclerosis también puede encontrar, sí se puede evaluar ahí, no hay problema. La otitis media no puede evaluar, ¿sí? Si hay una infección, como les digo, tiene que pasar. Una otomicosis tampoco puede evaluar, ¿sí? Bien, ¿cómo describo metoscopía? Conducto auditivo externo permeable, conducto auditivo externo con tapón de cerumen, impactado, blando, ¿no? De manera parcial, total, a cuánto porcentaje si veo el cerumen. Si es mayor al 50%, mejor no tomar la audiometría, nuevamente repito, ¿sí? Membrana timpánica íntegra con características normales, tengo que describir si tengo que ver si también está perforada o monomérica. La monomérica, ¿qué quiere decir? Como su mismo nombre lo dice, mono, una, mérica, la capa, ¿sí? La capa, ¿sí? Es decir, posiblemente el trabajador haya pasado por un proceso infeccioso, pero no logró romperse la membrana timpánica, pero sí la dañó en cierta forma. Tú la observas, esa membrana timpánica monomérica, la observas como una telita de cebolla. Si en algún momento también tuve la oportunidad de observar. Se observa como una telita de cebolla, ¿no? Que es un poquito frágil, ¿no? Se observa. Y muchas veces puede ser, al momento que le tomas la audiometría, está normal, ¿no? Como también puede salir patológico, ¿ya? Depende mucho de la exposición y el daño que haya ocasionado la infección de oído. Bien, entonces tengo que describir tanto el conducto auditivo externo como la membrana timpánica, ¿ok? Ambos tengo que describir. Luego de eso puedo tomar mi logoaudiometría, ¿sí? En base a un proceso, pues obviamente la logoaudiometría es cuando tú eh, le vas a decir al trabajador una serie de palabras para evaluar si te discrimina o no la palabra, es decir, que si te escucha. Ya eso tiene que ver más con la comunicación oral que tiene cada persona. Si la vía conversacional está alterada, pues obviamente se va a reflejar en la logo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estos trabajadores, esas personas que han sido evaluadas, a ver, déjenme colocarles el audiograma, por ejemplo, aquí, en el lado derecho, no te va a escuchar el trabajador está sordo completamente, ¿sí? Porque miren, todo está caído, ¿no? Muy bien. Acá también, ¿no? Acá, no, acá no. Acá, por ejemplo, en el lado derecho también y en el lado izquierdo, está caído, en la vía conversacional, la vía aérea. Y tú justamente en la logo hablas, dices, ¿no? Dices palabras, ¿no? ¿No? Siempre lady, nunca lady. A ver, por favor, sus audios, les pido si ingresan, si apaguen su micrófono. Listo. ¿Qué evaluamos en la logoaudiometría? Evaluamos el umbral de detección de la palabra, son siglas que están en inglés, ¿sí? El SDT. En este sentido, nosotros vamos a detectar o vamos a decir qué es lo que le decimos al trabajador. Por ejemplo, hola, señor, ¿me escucha? Vamos a ver si nos escucha o no. ¿Y cuánto de decibeles voy a colocar? Ya obviamente yo ya debía haber tomado mi vía aérea. ¿No? Si ya tomé mi vía aérea, tengo que elegir la frecuencia, la menor frecuencia entre 250 y 4000.
¿sí? La menor frecuencia veo, si supongamos me arrojó, no sé, 15, entonces yo empiezo. Señor, ¿me escucha? Pongo mi audiómetro en 15 decibeles. Obviamente primero selecciono logo audiometría en el audiómetro, coloco mi ruedita a los 15 decibeles, ¿sí? Y empiezo, señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Y el señor te va a decir, sí, señorita, sí lo escucho. Ah, perfecto. Entonces, sí quiere decir que sí escucha a 15 decibeles. Listo. Me voy ahora al SRT. El SRT es el umbral de reconocimiento de la palabra. El trabajador te tiene que reconocer la palabra al menos el 50%. ¿Qué le vas a dictar tú ahí? Palabras compuestas. Estas palabras compuestas. Cualquiera, solamente tienen que decir, ser dos palabras compuestas. Te puede, por ejemplo, tú le dices, Campos, obviamente tienes que explicarle, señor, yo le voy a mencionar dos palabras, tienen que ser compuestas, ¿sí? Estas palabras, lo que logra escuchar, ¿sí? Ok, entonces, en tu audiómetro, ¿cuántos decibeles vas a poner? Tienes que ubicar tu audiograma, cuánto te arrojó tu vía aérea, la mayor frecuencia entre 1000, 1500 y 2000. Me arrojó 20, supongamos. Muy bien, pongo en mi audiómetro 20 decibeles y yo le empiezo a decir, pasa tiempo. Y el señor me dice, tiempo. Ah, perfecto. Me escuchó la mitad de la palabra. Voy a dictarle la otra palabra. Campo santo. Campo, te responde el trabajador. Ok, mitad de palabra. Si te responde completo, si te repite completo, entonces quiere decir que te escucha bien a los 20 decibeles. Pero si no te escucha, si te escuchó entonces ahí sí tengo que aumentar los decibeles, ¿ya? Aumentar unos de 5 a 10 decibeles más en el SRT. Muy bien, y el UMD es el umbral de máxima discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador te tiene tiene que repetir sí 25 palabras. 25 palabras, sí. En la norma técnica está, por si acaso, del procedimiento de audiometría. ¿Sí? Las 25, cualquiera de estas filas las puedo repetir, cualquiera, las puedo mencionar. Obviamente, cuando es una normoacusia, yo coloco en 40 decibeles de frente. Cuando es normoacusia, en el UMD, en mi logo, tengo que colocar 40 decibeles, no tengo problema. ¿Ya? Pero cuando es una neurosensorial, al SRT le voy a sumar 20 decibeles, ¿sí? Si me reflejó en 20, ¿sí? Ya, o por ejemplo, mi SRT estuvo, no sé, supongamos en 30, tengo que aumentarle 20, 50 decibeles. El UMD me lo voy a colocar en 50 decibeles y le voy a dictar las 25 palabras. Tiene que responderte las 25. Cada palabra vale 4% para que reúna el 100%. Si no te contesta uno es 96%, si no te contesta dos es 92%. Mínimo se puede equivocar, perdón, máximo se puede equivocar dos palabras. Se equivoca dos palabras, es lo máximo que se puede equivocar. Si se equivoca una más, ya bajaría 88%, ya no es válido. Quiere decir que vas a tener que aumentar los decibeles, ya no le vas a tomar en 50, le vas a tener que aumentar quizás 55, 60, va a depender mucho de lo que observes el trabajador. ¿Sí? Entonces, y cuando es una conductiva, al SRT tú le vas a agregar ¿cuánto? Para el UMD 30 decibeles y la misma técnica, la misma forma. ¿Ok? Bien, eso es de lo que trata la audiología ocupacional, ¿sí? Es de lo que trata. Hay diferentes, en los enmascaramientos, es más todavía lo que se tiene que hacer. Obviamente, las técnicas, la manera como tomamos una audiometría va a depender mucho de la manera como nosotros te enseñen también. Cada audiómetro tiene su forma, ¿sí? Cada audiómetro tiene su manejo, pero nosotros tenemos que saber la técnica. Y la técnica. Hay certificación internacional, ello, dado por la SOPESO, que es una certificación que solo te enseñan a tomar la vía aérea y la vía ósea, nada más. No hay enmascaramientos, no hay logo, te enseñan la otoscopía, ¿sí? Pero si ustedes se van a dedicar a la toma de audiometría, que es un
Es todo un área muy bonita. Yo tengo ya más de 10 años, ya 11, 12 años me parece que tengo ya en cuanto a la toma de audiometría, y es todo un mundo, ¿no? Nosotros tenemos que tener coherencia en lo que preguntamos, en lo que tomamos, cada uno de los procesos. Hay otros procesos que complementan otros procedimientos, sí. También tenemos la acumetría mediante un diapasón, que también se toma, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico, ¿sí? O la interpretación diagnóstica que estamos dando. Nosotros no diagnosticamos, el que diagnostica es el médico, ya lo sabemos, nosotros tomamos la audiometría, pero obviamente tenemos que estar en la capacidad y el conocimiento. Si tú no sabes tomar audiometrías, tienen que capacitarte de manera confiable, amplia, para que tú puedas realizar un buen procedimiento. ¿Ok? Bien, hasta ahí quizás alguna pregunta que ustedes tengan. O alguna duda que tengan. A ver, por acá había una pregunta. Ah, todo claro. Muy bien. Listo. Entonces, bien, hemos terminado el día de hoy rapidísimo, pero de todas maneras, si hubiera alguna pregunta al respecto, ¿sí? Igual se les va a alcanzar el PPT o el PDF, ¿sí? De las diapositivas para que ustedes puedan complementar, ¿sí? Recuerden, la toma de audiometría es siempre la misma, ¿sí? Siempre la fórmula técnica es siempre la misma, ¿sí? Eso tenemos que quedar bien claro. Y no podemos dejar de pasar ningún tipo de acontecimiento. Si el trabajador te oculta información, es vital. Porque, por ejemplo, si el trabajador te dice, no, no he trabajado, no me han expuesto, no he estado expuesto a ruido, no, nada de esas cosas. Y tú en la audiometría encuentras una neurosensorial, porque la conductiva normal, pues ves el oído y ya ves la membrana timpánica si es que está perforado o no, ¿no? Pero en la neurosensorial, o sea, y es oído interno, tú no lo ves, tu membrana timpánica está normal. Entonces, si te dice que no, hay que tener bastante cuidado, preguntarle bien nuevamente, ¿no? He tenido casos en algún momento que sí, también, ¿no? El trabajador negaba porque quería entrar a trabajar, ¿no? He tenido trabajadores también con monitoreo audiométrico que salían del área de producción y obviamente estaban expuestos a ruido y la empresa quería que se les tome en ese momento el monitoreo, ¿no? Entonces, lamentablemente no sale muy confiable, ¿no? Para el examen de monitoreo es otro procedimiento, ¿ya? Entonces, se ven ciertas frecuencias específicas, ¿no? Para poder ver si es que ha disminuido, se saca unos porcentajes, ¿no? Es todo un caso también ahí. Pero de todas maneras, obviamente tienen que capacitarlos a cada uno de ustedes, ¿no? Pero ya se van con una idea de lo que trata la audiología y la audiometría ocupacional. Bien, bien, colegas. Ha sido un gusto. La próxima clase nos estaremos reencontrando para espirometría ocupacional.